vamos a dar inicio. Bueno, entonces, con todo el cariño, con todo el respeto y toda la consideración, me hubiese gustado que se hubiesen conectado más participantes a esta de hoy, que más que todo lo que quiero es motivarlos e incentivarlos a que se conecten, a que disfruten de estos encuentros que de por sí pues son bastante nutritivos. Les decía que este encuentro es bastante importante porque quería como ubicarlos dentro de todo lo que supone o lo que suponen o lo que implica la unidad curricular de gestión empresarial, que de por sí pues tiene como objeto ofrecer a todos los participantes un agregado de saberes amplios, sistemáticos, polivalentes, necesarios para interpretar las cosas, los hechos que acontecen dentro de los contextos empresariales. Y aquí nosotros encontramos dentro de esta unidad curricular tres unidades importantes, que la primera de ellas nos ubica dentro de lo que es la ética y la responsabilidad social corporativa. La segunda unidad que nos ubica en lo que tiene que ver con la gestión de operaciones, y la tercera unidad que nos ubica en la logística. Quería que compartiéramos en este momento todo lo que tenía que ver con con la planificación que se hizo para llevar a efecto esta unidad curricular. Para eso, pues les quería compartir a ustedes un poco lo que está en lo que estaba en la plataforma que aparece, donde aparece el plan de evaluación. Estamos esperando que abran el plan de evaluación, que se abra el plan de evaluación. Tengo un poquito lento el computador, pero en todo caso, pues lo que les quería compartir es que la unidad curricular contiene tres módulos. Cada uno de ellos contempla uno de los aspectos que les indicaba. El primero se refiere a la ética y a la gestión social corporativa. Ok, si lo están observando en pantalla, aquí podemos ver que la primera unidad contempla todo lo que tiene que ver con la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. Básicamente, la primera actividad que yo estoy pidiendo es un ensayo acerca de lo que es, acerca de los aspectos que vinculan los fundamentos de la ética empresarial y la responsabilidad social al concepto de lo que es la gestión empresarial, develando allí la relevancia que tiene el factor humano como actor principal. Esto básicamente, esta evaluación es un ensayo que sale o emerge de lo que vamos a tratar hoy, que es básicamente esos tres aspectos, lo que es la ética, lo que es la gestión, lo que es la empresa, y vamos a tener vamos a crear un análisis que nos permita comprender y ubicarnos dentro del contexto de la gestión empresarial. Esta actividad tenía aparentemente como fecha de final para la entrega el día de hoy. ¿Qué sucede? Que tenía el día de hoy porque nosotros debimos haber empezado clases hace 8 días y no fue posible que ninguno se conectara, por eso tuvimos que correr las fechas. Esta fecha va a aparecer en plataforma modificada a partir del día de mañana. Sin embargo, pues lo que veamos hoy, lo que tratamos hoy, lo van a analizar y es lo que van a subir como un ensayo a la plataforma. De allí que por eso es la invitación a que no pierdan los encuentros, porque de cada encuentro básicamente sale lo que es
la evaluación, y esto es importantísimo porque se pueden llevar la idea con la que ustedes pueden concretar sin mayor trabajo lo que nos va a permitir, lo que me va a permitir evaluar. La segunda evaluación tiene que ver también con un ensayo. Van a producir una composición en la que sea posible razonar la gestión y dirección de operaciones, explicando las implicaciones que trae consigo el diseño de sistemas de producción, la gestión de la cadena de suministros y la función de compras y abastecimiento. La tercera evaluación tiene que ver con un esquema que se produce de los contenidos que trae la logística. Este esquema explica lo que es la logística, el concepto, la importancia, las actividades de la logística, los actores que intervienen en la evolución de la logística, las ventajas de la misma y las implicaciones para el cliente. Y la última evaluación que compete a ese tercer módulo es acerca de la importancia de la gestión de inventarios, la gestión de almacenes y el aprovisionamiento. ¿Qué van a hacer allí? Allí van a presentar un video, pero no es un video en el que ustedes van a presentar van a hacer una presentación y se va a ver la presentación. No, yo necesito de cierta manera tener algún contacto con ustedes. Yo quiero verlos, quiero saber cómo se expresan, quiero saber cuáles son las ideas que ustedes han tenido sobre la evolución de la gestión empresarial a lo largo de los encuentros y del material que se les ha aportado. De más está decirles que tenemos los encuentros, sino que estoy a su completa disposición para orientar cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Me pueden hacer las consultas a través del grupo de WhatsApp, pueden hacer las consultas si se sienten tímidos de compartir las dudas a través del grupo, pues allí está mi número de contacto, que también me pueden hacer la consulta por el privado, que igualito estoy en la disposición para facilitar todo lo que sea necesario para que ustedes lleven a cabo el desarrollo de esta unidad curricular. Bien, otro de los aspectos que quiero tocar es que es muy importante que nos familiaricemos con el grupo. Yo quiero familiarizarme con ustedes para saber cuáles son las inquietudes, cuáles son los aspectos que los frenan de alguna manera si se llegaran a presentar, y darles toda la colaboración que podamos brindarles. Bien. Quiero dar inicio, entonces, una vez que ya les he explicado a ustedes la evaluación, quiero compartir con ustedes ya lo que tiene que ver con la primera unidad. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar, o a compartir, mejor dicho, lo que es la gestión empresarial. Y antes de entrar de lleno a lo que corresponde a la unidad, pues es necesario que nosotros aclaremos algunos aspectos que tocan lo que es la gestión empresarial como tal, cómo la interpretamos, cómo la entendemos para dar inicio a todos los contenidos que ella trae consigo. Uno de los primeros aspectos que quiero tocar es qué entendemos por gestión, qué entendemos por empresa, qué entendemos por gestión y por empresa, para luego vincularlos y hallar una definición de lo que ella es en sí, antes de entrar a lo que tiene que ver con la ética y la responsabilidad social. Entonces, en primer término, quería acotarles
que lo observado a través de la historia respecto a los fundamentos filosóficos de la administración, aunado a los acuerdos de diversos investigadores, producto de, de innumerables discusiones teóricas, han acordado que el objeto del estudio de la administración es la gestión. Y al respecto, Taylor en 1911 nos dice algo que es como que la gestión es el arte de, es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente. Fíjense que Taylor, cuando nos hace esta acotación sobre la gestión, nos habla de hechos que nos ubican en cómo tenemos que hacer las cosas de manera eficaz y eficiente. Fayol, por su parte, cuando interpreta el término de gestión, nos dice que es un proceso articulado por 5 acciones o elementos administrativos: planeación, organización, dirección, coordinación y control. Estos elementos, de acuerdo con Fayol, deben cumplir los principios administrativos que aseguran la buena forma y funcionamiento del cuerpo social, como lo son la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de los intereses particulares del interés general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad personal y la iniciativa y la unión personal. Cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que cuando interpretan el término gestión, aluden directamente a lo que es la administración. Y allí podemos ver que se trata como de la capacidad de combinar todos los elementos con el objeto de lograr ciertos resultados. Advierte una serie de actividades que enuncian el desarrollo básico de las funciones de la administración y obedece a un planteamiento, si se quiere, teórico, ¿sí? Desde criterios técnicos, con énfasis en la realización de las estructuras y el funcionamiento de lo que es la organización. Allí podemos ver que existe una vinculación total entre lo que es la gestión y lo que es la administración. De hecho, cuando muchas veces nosotros no penetramos en la búsqueda de información en la web sobre lo que es la gestión, automáticamente nos lleva a lo que es la administración. Interpretado el término de gestión, entendido que lo hacen o se interpreta como la administración, tenemos que abocarnos entonces a lo que es la interpretación de lo que significa la empresa. Y Zerilli nos dice que Zerilli nos dice que una empresa es la suma de diferentes componentes: un objeto común, un conjunto de personas y medios, un esfuerzo combinado, un sistema de dependencias que aseguran la coordinación. Por su parte, García y Casanueva también nos dice que una empresa es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de recursos y la consecución de determinados objetivos. Iborra nos explicita que la empresa es una institución en la que un conjunto de personas transforman diversos recursos en bienes y o servicios que satisfagan necesidades humanas con la finalidad de obtener beneficios para distribuir entre sus propietarios. Las relaciones entre las personas y los recursos de las empresas se organizan a través de una estructura y un conjunto de procedimientos y reglas establecidos. Bien, vimos 3 definiciones por 3 autores diferentes sobre lo que es la empresa. Y como se observa, se define la empresa
o se interpreta como, ¿cómo no?, desde su complejidad, en sus múltiples dimensiones. No obstante, de forma concreta, se puede indicar que se trata de una asociación de personas que esgrimen una diversidad de recursos a propósito de lograr objetivos que pueden ser de lucro o la atención de una necesidad social. Eso básicamente con respecto a lo que es la empresa. Si nosotros vinculamos esas dos definiciones, tanto gestión como empresa, podemos ver ya una idea de lo que es la gestión empresarial. La Real Academia Española nos dice que se trata de acciones y efectos de gestionar, es la acción y efecto de administrar. Por lo tanto, identifica los conceptos de gestión y de administración. Aunque algunos autores suponen que gestionar y administrar es lo mismo, para la Real Academia hay una vinculación de esos dos aspectos que parecieran diferentes, pero finalmente no lo son. Calderón y Castañeda nos dicen que la gestión empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que se aplican a la administración de una empresa y cuya dificultad dependerá del tamaño de la misma. En cualquier caso, el objetivo fundamental de la gestión empresarial es mejorar la producción, y la competitividad, asegurándole la viabilidad de la empresa a largo plazo. Estos autores nos hacen pensar que el papel de la administración se desarrolla indefectiblemente vinculado al concepto de gestión, cualquiera que sea la interpretación que se le dé a la misma. Bien, teniendo claro lo que es la gestión empresarial, entraríamos entonces al primer término del primer contenido que nos pide la unidad curricular gestión empresarial, que es básicamente el que nos acerca a lo que es la ética empresarial. En este sentido, Justi nos dice que la ética es el criterio del que nos valemos para establecer una jerarquía de valor entre nuestras acciones, para establecer cuál es la mejor manera de vivir. Fíjense que este término nos sitúa en la ética desde la perspectiva individual, es que nos acompaña a nosotros, a cada uno de los individuos, que nos dice o que demarca nuestro accionar y nos va indicando cuál es la mejor manera de hacer las cosas sin perjudicar a nadie, en el marco de la responsabilidad, en el marco del compromiso, en el marco del respeto. Cuando nosotros vemos la ética desde esa perspectiva, tenemos que pensar automáticamente en la repercusión tiene nuestro comportamiento, nuestro accionar en cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar entonces qué pasa con esa ética en la perspectiva de los contextos organizacionales. Sí, básicamente el elemento fundamental, el componente sine qua non de las empresas son las personas. Tengo que pensar entonces que esa ética que yo tengo como persona es factible, es viable, se transmite y se crea dentro de los contextos organizacionales una nueva forma de pensar a partir lo que era la ética empresarial. Y les decía que esa ética de la que nosotros hablábamos, mejor dicho, con respecto a la cita que nos hacía Justi, que nos decía que la ética nos refería a esa... por acá. Nos ubicaba en esos criterios del que nos valemos para establecer una jerarquía de valor entre nuestras acciones, para establecer cuál es la mejor manera de vivir.
se traspola a lo que es la ética en la empresa. Y al respecto, Velázquez nos dice que la ética empresarial se define como el estudio de normas morales y cómo éstas se aplican a los sistemas y organizaciones a través de los cuales las sociedades modernas producen y distribuyen bienes y servicios, y a la gente que trabaja dentro de esas organizaciones. La ética de los negocios, en otras palabras, es una forma de ética aplicada y comprende no solo el análisis de normas y valores morales, sino que también trata de aplicarlas con las conclusiones de ese análisis a la serie de instituciones, tecnologías, transacciones, actividades y procedimientos que llamamos negocios. Fíjense que la ética es un factor, un factor humano que se transmite a los actos, a los hechos, a las actividades, a los procesos que nosotros realizamos dentro de las organizaciones. De hecho, por eso muchas veces se oye cosas como que esa organización no tiene ética o esa organización tiene una ética intachable. ¿Por qué? Porque esos actos que desde la perspectiva individual son correctos, se llevan hacia las organizaciones y determinan lo correcto o no, lo impecable o no, lo moral o no, de lo que hacen las empresas, de lo que hacen los entes, de lo que hacen las organizaciones. Y eso obedece a un hecho fundamental, que es que la organización, su principal componente es el ser humano. Por eso, la ética individual es tan fundamental dentro de las organizaciones para hacer que esa moralidad, que ese accionar correcto, que ese accionar dentro de los cánones del compromiso, de la responsabilidad, de la solidaridad, del bien, de todos esos aspectos que demarcan lo bueno o lo malo que puede ser una persona, son traspolados a las organizaciones y determinan esa forma o esa ética que tiene la empresa. Bien, otro de los aspectos que demarca esta unidad o que contiene esta unidad es la responsabilidad social corporativa. Y en ese sentido, la responsabilidad social corporativa, de acuerdo a Aranzazú, nos dice que está íntimamente ligada al concepto de ética organizacional y o empresarial, y que se puede definir como el conjunto de patrones de conducta de los que se sirven las organizaciones y o empresas para tomar sus decisiones, que están formados por principios éticos y normas éticas que se plasman en códigos deontológicos. También Fernández sostiene que es esencialmente un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más amplio. Pretenden buscar la excelencia en la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos, con la incorporación de las tres facetas del desarrollo sostenible: la economía, la social y la medioambiental, lo cual favorece la consolidación de la empresa, promueve a su éxito económico y afianza su proyección de futuro. Bien, si nosotros vemos lo que es el concepto que nos dan estos dos autores sobre la responsabilidad social corporativa, podemos ver que allí, en esa responsabilidad social, sencillamente lo que hay es una carga sustancial del componente ético dentro de los procesos que desarrollan las organizaciones, que están encaminados hacia el bien, pero no solamente hacia el bien de la empresa, sino hacia el bien de la comunidad de personas que conforman esa empresa, hacia la comunidad que está rodeando esa empresa
y finalmente hacia el universo, que es hacia la sociedad a la que pertenece esa empresa. Eso es básicamente la responsabilidad social corporativa. La aplicación de ese componente ético, de esos valores, de esa moral que tiene la organización para poder llevar a cabo que lleva a cabo dentro de sus funciones y que se refleja en su accionar hacia las comunidades. Allí cabría entonces la pregunta, vamos a finalizar entonces. Les hablaba de la importancia que tiene entonces el factor humano como centro de la ética empresarial y la responsabilidad social. Y de allí que Hom Yasmin nos decía que nos señalaba o señala al hombre bajo la idea de que este es un ser dotado de pasiones, de virtudes, de defectos y de razón. En el interior del hombre se libra ese encuentro de pasiones naturales que junto con la razón originan la moral y la sociedad. De allí, a partir de esta idea, pues podemos ver cómo todo ese universo de pasiones, todo esa complejidad de razones, de virtudes, de defectos que tenemos los seres humanos, se llevan y se expanden y hacen una cultura dentro de una organización. De allí la importancia de que todos los componentes que formamos un ente, manejemos la misma cultura, manejemos los mismos valores, manejemos una moral que nos identifique para hacer que la organización sea el reflejo de lo que nosotros como personas somos. Queremos que nuestra organización sea excelente, sea responsable, sea competitiva, sea moral. Tenemos que ser en nuestra individualidad de la misma manera para lograr que eso se refleje en la labor, en las actividades, en los procesos que nosotros desarrollamos. Bien, vamos a finalizar entonces con esta idea de la necesidad de la ética empresarial y la responsabilidad social. Y la necesidad la vemos desde una perspectiva humana. La necesidad la vemos desde la perspectiva de la transparencia, de la solidaridad, de la probidad, de la honestidad. Sencillamente, ¿para qué? Para transformar sociedades, para transformar comunidades, para transformar organizaciones. Si empezamos desde lo más interno, que es cada uno de nosotros, podemos hacer cambios que se van a reflejar no solamente en nosotros mismos, sino en esas organizaciones, en esas comunidades, en esas sociedades, en la complejidad del universo en el que se mueve el ser humano. Bien, con esto cerramos lo que es la primera unidad, que nos llama a reflexionar, a interpretar lo que es la ética y la sociedad, la ética y la responsabilidad social empresarial. A partir de estas ideas, solicito entonces la primera actividad, que nos lleva a la elaboración de un ensayo en el que se vinculan esos aspectos que manejamos a lo largo de estos minutos anteriores y que finalmente convergen en lo que es la gestión empresarial. No me queda más que despedirme, de insistir en que se conecten o que nos mantengamos en contacto a través de los encuentros, a través del grupo de WhatsApp. Cualquier duda, estoy a la disposición de ustedes para disiparla. Si se sienten, no sé, temerosos o tímidos
o no les agrada el hacerlo, hacer las consultas por el grupo, perfectamente lo pueden hacer por el privado. Mi número de contacto pues está allí reflejado en el grupo de WhatsApp. Me despido hasta el próximo encuentro.